Bienvenidos a una nueva edición de Bajo Recinto, el programa donde tratamos de ver el lado B de nuestros representantes, y hoy estamos con Fernando Adolfo Iglesias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Decíamos, analizándote, stalkeándote como se dice ahora, me preguntaba si alcanzar media hora para hablar de todo lo que hiciste en tu vida, solamente, por ejemplo, analizando el tema de las profesiones que tuviste. Ahora vas por tu cuarto periodo. Tercer periodo legislativo. Cuando estabas estudiando allá por la Escuela Normal Superior de Avellaneda, siendo chico, ¿ya imaginabas que ibas en algún momento dado, te iba a encontrar tu vida en este lugar donde estás hoy? No, para nada. En aquella época yo estaba muy influenciado por el deporte y primero era un gran admirador, yo soy un gran conocedor de la Fórmula 1 desde chiquito. Sí. Seguía mucho la carrera de Lola Reutemann, desde Fórmula 2, el equipo del Automóvil Club Argentino, y lo primero que soñaba era ser piloto de Fórmula 1. Ah, bueno. Después me di cuenta que ese era un sueño absolutamente imposible en mi situación, clase media de Avellaneda, Claro. Cero posibilidad, bastante alto, no entraba en los autos, todo un problema. Así que me dediqué, primero empecé a pensar en ingeniería, de que si no iba a poder pilotear los autos, iba a poder diseñarlos. Y eso me duró un tiempo, hasta que hice primer año de ingeniería y primer año de educación física, una vez que me recibí terminé la secundaria. Y después, ya en esa época, ya me había metido con el voleibol, me entusiasmé con el voleibol. Siempre me dediqué siempre hice política, que mi adolescencia es la normal de Avellaneda de los años 70, Claro. y era un hervidero político, y yo participé de él, siempre me interesaba mucho la cultura, pero mis primeros 20 años de trabajo profesional fueron alrededor del deporte y alrededor, más específicamente, del entrenamiento de equipos de voleibol. Justamente Churchill decía algo así como: quien siendo de joven no es de izquierda, no tiene corazón, y quien siendo de adulto sigue siendo de izquierda, no tiene cerebro. Algo así. ¿Eso vos lo analizás de esa manera también? Porque vos arrancaste por la izquierda, justamente. Yo arranqué por la izquierda, sí. Claro. Sí. La primera vez que votaste Partido Socialista de los Trabajadores, ¿puede ser algo así? Sí, en la época de Alfonsín, sí. Bueno, yo era militante de derechos humanos cuando las organizaciones de derechos humanos eran eso, y no unidades básicas. Sí. Y sigo diciendo, con lo cual me peleo con todos, que si hay una institución liberal importante en la historia argentina, son las organizaciones de derechos humanos. Cuando vos ves las cosas que defendían frente a la dictadura, encontrás todos los principios de las revoluciones liberales inglesas de 1648 y 1688. Claro. El habeas corpus, la libertad del individuo, la defensa del individuo frente a los atropellos del Estado, la libertad de asociación, la libertad de reunión, son todos principios políticos liberales. Después se transformaron, yo estuve con ellas y me siento orgulloso de haber estado con ellas en aquellos momentos que no eran fáciles, y sigo siendo muy crítico de ellas porque después se transformaron en otra cosa. Y creo que Churchill toma un punto importante en este giro de la izquierda a la derecha, porque creo que tiene que ver con el principio de realidad, ¿no? La izquierda parte de los principios, de lo que debe ser, del mundo ideal, y compara todo con gran insatisfacción, la realidad, con lo que debería ser en un mundo supuestamente ideal, donde los seres humanos vivimos en fraternidad. Claro. Bueno, eso con la adultez uno va dejando de lado esas ideas, empieza a comparar entre las cosas que son posibles y probablemente toma opciones políticas que han tenido mucho mejores resultados en la historia que los extremismos de izquierda. Igual, repito, yo creo que entre centro izquierda y centro derecha puedo estar más o menos de acuerdo con todo el mundo, ¿no? Ahora, la extrema izquierda revolucionaria y la extrema derecha fascistoide siempre en contra. Volvemos a esos tiempos en los cuales te recibiste en el Centro de Alto Rendimiento. Sí, yo hice toda una carrera alrededor de la educación física. Soy maestro de educación física, profesor nacional de educación física, entrenador nacional del Instituto Nacional de Deportes, licenciado entrenador internacional de la Federación Internacional y licenciado en altos rendimientos deportivos, que es una licenciatura que organizan, el título te lo da Lomas de Zamora por razones académicas, pero lo organiza la Secretaría de Deportes y el Comité Olímpico, y tengo el orgullo de haber hecho mi carrera en todas esas instituciones, que son las más
prestigiosas de la República Argentina y después haber sido profesor de todas ellas. Y fuiste, cuando decís que entrenador internacional, Sí. ¿Entrenaste en Italia? Sí, bueno, primero hice ¿Cómo una carrera fue? en Argentina, gané varios campeonatos argentinos, 3, dirigí una selección argentina de menores que fue subcampeona sudamericana, y después mi carrera acá estaba terminada porque el que manejaba mi aspiración era la selección argentina, pero el que manejaba la Confederación Argentina era un tal Russomando, que había sido puesto en su lugar por la dictadura, Sí. que subsistía en los años 80 y 90, Claro. que me odiaba. Y entonces me apareció una propuesta de ir a laburar a Italia, que era el campeonato más importante del mundo, y me fui a Italia con mi mujer, que era de entonces, que era jugadora, y trabajé 7 años en Italia, después uno en España, otro en Italia y después medio año más en Italia. ¿Y qué clubes entrenaste allá? Bueno, no son los clubes de voleibol italianos no son conocidos. Estuve Pero el vóley es muy desarrollado allá. Sí, yo estuve casi siempre en el sur, en Reggio Calabria, en Potenza, en Messina, Caltagirone, que son Sicilia. Estuve en Gubbio, Claro. Mi último año lo hice en Gubbio, ganamos el ascenso a Serie A, en el pueblito que era el pueblito de los Frondizi. Los Frondizi eran de Gubbio, el país de los locos, el pueblo de los locos. ¿Ah, sí? ¿Por qué le dije? El paese dei matti, porque el porcentaje de locos es el más alto de todo. Ah, sí, no es literal. Hay toda una polémica de por qué se produce eso, pero los eugubinos, que así se llaman, son conocidos por ser muy talentosos y muy locos, y los Frondizi un poco lo eran. Yo recuerdo en aquella época que estábamos ganando el campeonato y yo era una especie de figura, porque claro, un pueblito de 30.000 habitantes, ascender a Serie A después de tantos años era una figura, y me invitaban a cenar en las casas, y tengo aceptado algunas veces, y he visto muchas fotos de la familia, o de algún integrante de la familia, tomando café en la Casa Rosada con Frondizi, porque Frondizi dejaba pasar a los que eran de su pueblo, los dejaba pasar, se sacaba la foto, les daba 5 minutos y se tomaban un café. Un lugar fantástico, lo recomiendo. Si van a Italia, no se olviden de Umbria, que es una región maravillosa, y tienen ahí nomás Asís, que era el pueblo de San Francisco, y Gubbio, que era el pueblo del lobo. San Francisco encuentra el lobo a 50 metros de donde yo vivía. Ah, bien, bueno. ¿Y por qué te volvés para acá, para Argentina? Qué pregunta. Estamos hablando de los 90, eso sucedía. ¿Por qué te volvés acá? Porque el desarraigo es muy fuerte. Bueno, cada persona lo toma como... Sí, claro. Yo siempre me acuerdo una frase que decía una prima mía, que decía que yo vivía con el culo en un país y la cabeza en otro. Y era cierto. Y en aquella época era mucho más difícil por la desconexión. Yo recuerdo que nosotros recibíamos con 15 o 20 o 2 o 3 semanas de atraso un resumen del diario Clarín, que venía, que eran 10 páginas, que traía las tapas de todos los diarios y un resumen de 4 o 5 páginas. Esa era la información que teníamos, ¿no? de la Argentina. Claro. Yo recuerdo mi mamá, que vivía en Avellaneda, se iba a la Entel de Avenida Mitre y gastaba $4 por cada minuto que hablaba conmigo, por lo tanto lo hacía una vez por semana, una vez cada 15 días. Era difícil, era duro, y bueno, me volví sobre todo porque llegó un momento en que sentí que me iba bien. El último año fue probablemente el mejor, habíamos ascendido justamente en Gubbio, pero yo sentía que mis afectos estaban acá y que no estaba dispuesto a vivir toda mi vida como un extranjero, a pesar de que, bueno, vivía en condiciones ideales, es decir, con condiciones económicas que lamentablemente no he vuelto a tener en mi vida, incluyo esta. Claro. Y haciendo el trabajo que me gustaba, y a pesar de eso la nostalgia era muy fuerte. Cuando te venís acá, te dedicás, ¿sos manejar camiones? No, bueno. Bueno, ahí figurás, alguien me dijo que manejaste camiones. Algo así, sí. Bueno. Yo volví acá decidido a estudiar la globalización. Yo siempre pensé que después del deporte iba a seguir con algo que relacionado con periodismo, escritura, cultura, política, algo así. Volví de allá. En Italia hubo 2 cosas que me hicieron cambiar. Primero, la demostración de que un capitalismo democrático era posible y que una sociedad con progreso y con
buenas condiciones de vida para todos era posible y era capitalista. Se cayó el muro de Berlín mientras yo estaba allá. Ajá. A los argentinos se nos cayó muy lejos, por eso tuvo pocas repercusiones y todavía hay mucha gente con mentalidad stalinista. A mí se me cayó ahí, fue una cosa que era a la vuelta de casa y el impacto fue muy grande, el fracaso enorme del socialismo real, y ahí hubo un cambio muy fuerte. Y también la experiencia de la integración regional, que en Europa en aquel momento volaba, en Italia era el país que más apoyaba, y que creo que fue una experiencia también muy decisiva en mi forma de pensar la política. Así que me vine para acá a estudiar la globalización. A mediados de los 90, la globalización era un tema académico, aparecía por primera vez en algunos libros, y no había dónde estudiarla, porque no había todavía cursos sobre globalización ni nada. Hago paréntesis, después la enseñaste. Fuiste Después profesor de eso, fui justamente. profesor de teoría de la globalización en la UCES, en la Universidad de Belgrano, y di conferencias sobre ese tema en muchísimas universidades europeas muy prestigiosas, de Bolonia a Sciences Po, a la London School, a muchas. La cuestión es que me vine para acá y yo tenía que estudiar la globalización. Y era entrenador de voleibol, así que al principio empecé a trabajar en el voleibol porque eso me permitía mantenerme, tenía un cierto prestigio y podía hacerlo. Y me llevaba solamente las noches, porque acá se entrenaba de noche nada más. Me dejaba. Después se me hizo demasiado pesado y empecé a hacer, a rebuscarme, a ganarme la vida con pequeños trabajos que me dejaban libre un tiempo. Ahora, lo puedo decir lo de camionero. Lo de camionero fue yo llegué a mitad de año, no había trabajo en el voleibol, no había dónde estudiar la globalización excepto autodidacta, con los libros que me mandaban y lo que empezaba a aparecer en internet, que era muy poco, porque en la mitad de los 90 casi no había. Y mi viejo, que tenía un reparto de carne de cerdo en Avellaneda, del que había vivido toda mi familia, un día le renunció el chofer y quería salir a manejar él, que tenía un problema cardíaco. Y yo le dije, no, yo tengo registro profesional, ni te preocupes, no estoy haciendo nada. Y empecé y laburé en eso casi un año, hasta que se abrió otras posibilidades de laburo mejores. Ganaba 800 pesos, que eran $800, convertibilidad, no estaba tan mal. Sí. Y era un laburo duro, porque había que yo arrancaba a las 2, 3 de la mañana, había que cargar unas 2 toneladas de carne de cerdo atrás. Había que cargarla, ¿no? Subirla a los tachos, subir los tachos, había que subirlo físicamente, quiero decir. Había que entrar a las cámaras frigoríficas en la madrugada, hacía frío. Sí. Y después había que repartirla antes de que fuera mediodía, antes de las 11 en lo posible, porque ahí empezaban los inspectores de tráfico por las carnicerías de Avellaneda. Y bueno, fue una experiencia muy, muy impresionante, muy dura, pero linda, que recuerdo con cariño. En Valentín Alsina, Lanús y Avellaneda era el recorrido, bastante movidito. Populoso, sí. Y fuiste profesor de idiomas también, te la arreglaste con eso. Yo hablo entre una cosa y otra, y por diferentes motivos hablo 5 idiomas. Pero una de las cosas que hice en esa época... ¿Cuáles son? Italiano, castellano. Castellano, italiano, inglés, francés y portugués. Recordémoslo a la audiencia que sos presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores también. Soy presidente de la Comisión de Relaciones No necesariamente por eso, pero vale que lo sea. ¿no? Es importante, sí, claro. Ayuda. No, yo en ese periodo, entre las cosas que estudié, además de ponerme a estudiar la globalización, hice la carrera de periodismo. Mejoré mi inglés y mi francés, que algo hablaba pero no muy bien, y enseñé inglés e italiano. Italiano a un grupo, diferente gente, pero una experiencia interesante. Fue un grupo de médicos argentinos que iban a poner una clínica en Tirana, en Albania, y en Albania se ve la RAI, y por lo tanto la gente habla italiano. Y como ellos decían albanés no voy a lograr hablar, estudiaron italiano. Y los preparé durante 1 año y medio en italiano, muy, muy divertido. Enseñé un poco de todo. Yo tengo algo de profesor. Enseñaba tango, bailarín decente de tango, y la parte metodológica, por mi profesión, la conozco bien. ¿El tango lo fuiste aprendido de acá? O sea, ¿sabías de acá cuando fuiste a Europa? En Europa no enseñaste. No. ¿Aprendiste acá cuando volviste? No, al revés. En Europa siempre nos pedían que bailáramos tango y nadie sabía bailar tango. Esa era la verdad. Suele pasar. Yo me volví acá
y como mi viejo me había anticipado, el tango me encontró a los 40 años. Yo en mi juventud no era tanguero, era rockero. Sí. Yo tengo visto el debut de Pescado Rabioso acá en el Cinemetro, a Aquelarre en no sé qué Teatro de Flores, vi 2 Barrock. O sea, seguí el rock nacional cuando éramos... El otro día lo dijo Billy Bond, éramos 4 gatos locos, Claro, era cierto. uno de los 4. Éramos pocos. Sí. Uno de los 4 gatos locos era yo. Así que era rockero y me peleaba con mi viejo. Y después me empezó a gustar el tango, me empezó a gustar por el lado que no le gustaba a mi viejo, que era Piazzolla. Claro. Y después, a los 40 exactamente, que mi viejo me dijo, el tango te espera a los 40, me puse a bailar tango porque quería conquistar a una chica francesa parisina que vivía acá, que era editora, era jefa editorial de una editorial francesa acá, y ella bailaba tango. Entonces yo, que bueno, era profesor de educación física, Claro. hacía rondó, flic-flac, mortal atrás con ayuda, Claro. el tango iba a ser una cosa Tenía que saberlo, de... sí. Y es muy difícil. Muy difícil. Hay que ponerle mucho empeño. Creo que es una de las razones por las que se perdió mucho, que hoy bailar no cuesta nada, cualquiera se pone ahí y baila, y el tango lleva tu tiempo y tu disciplina. ¿Con el tango conociste a tu actual esposa? ¿Puede ser? También nos conocimos en la Glorieta de Belgrano, que es una de las mejores milongas, bailando ahí, y bueno, nos encontramos un día y no nos separamos más, por lo menos hasta ahora. Tenemos una nena hermosa de 1 año y 8 meses que se llama Eva, y Manuel, que está en camino y que llega en mayo. Esa es noticia, del no año lo que sabía. viene. Bilardo dice, volvemos al deporte, Bilardo dice, le dice a sus jugadores, por ejemplo, siempre lo decía en su momento, que bueno, que se aprovecharan para casarse cuando terminara la temporada, que se casaran, que los que tuvieran que casarse, que lo hicieran en ese momento, porque bueno, era el momento que podían hacerlo. Me imagino yo que allá por 2021 vos elegiste diciembre, tipo, no sé, mediados... 17 de diciembre. 17 de diciembre para casarte, porque dijiste, pues ya termina la temporada de ordinarias, Sí. no va a pasar nada, y justo ese día hubo la sesión del presupuesto que terminó a las 6 de la mañana, una cosa así. Fue aquel presupuesto que rechazó la oposición, y ese día te casabas vos. Sí, llegué terminó la sesión, Sí. me duché y llegué 15 minutos antes a mi casamiento, mientras mi esposa casi se estaba en situación de desmayo, pero llegué. Sí, era una votación importante, se votaba al final, había que quedarse. Sí. Y nos casamos en la Glorieta, porque una cosa hermosa que tiene la Ciudad de Buenos Aires es que vos podés pedir casarte en varios lugares públicos, y ahí nos casamos en la Glorieta, fue muy lindo. Vinieron mucha gente también de la política que se acercó, me acuerdo de Waldo Wolf, Lombardi, vino Mauricio Macri. ¿Macri fue testigo o no? No fue testigo, pero vino al casamiento, apareció cuando ya había empezado con una gran discreción y con gran amabilidad. No, los testigos fueron todos más bien familiares y amigos, ¿no? Claro. Ese día fue el presupuesto rechazado a Alberto Fernández, aquella vez que la intervención de... Eso te acordás vos. Yo sé que se votaba algo importante y que me quedé hasta el final y que terminé saliendo a las corridas para allá y llegué justo para si se hubiera aprobado, creo que no llegaba, así que hubiera sido un problema y hubieras estado con los votos. No sé qué hubiera hecho, por suerte no me pasó. Así que estudiaste periodismo. ¿Por qué se te dio por el periodismo? Periodismo porque me pareció una buena manera. Yo tenía una forma de redactar, primero porque buscaba también una salida laboral, ¿no? Sí. Es decir, yo ya tenía un cierto conocimiento, había escrito ya un libro y me preguntaba por dónde ir, si por el lado académico era difícil, porque mi título de grado no te habilitaba grandes cosas. Yo después hice un máster en la Universidad de Bolonia, un máster en Relaciones Internacionales, pero en esa época no lo tenía, y pensé que periodismo era una buena salida, que a mí el ambiente académico no me atrae mucho, me parece demasiado enquilosado, demasiado lento, demasiado metodológico, me aburre, me parece que es raro que salgan cosas originales de la academia. El periodismo tiene una cosa más de confrontación directa, de inmediatez, sintoniza mejor con el espíritu de la época, y me fui a estudiar a TEA, que es un lugar paradójico, porque desde el punto de vista
de la formación profesional es una muy buena academia. Yo tuve profesores muy buenos. Diego Seigman era mi profesor de radio, Guillermo Lobo fue mi profesor de televisión, y hubo muchos profesores muy buenos. Pano era un gran profesor de redacción. Ahora, desde el punto de vista ideológico, TEA era kirchnerismo a banda letra, o sea, era el kirchnerismo antes de que existiera. Claro. Y lo pasé mal porque hubo varios apretes de alguna gente, de la propia dirección. Estuve a punto de no terminar la carrera, pero me di el gusto sobre todo, una cosa que recuerdo siempre con orgullo, que apenas había ingresado a TEA y estaba el concurso de periodismo de la escuela. Sí. Y era a sobre cerrado y no distinguían entre alumnos de primer, segundo y tercero, todos lo mismo. Sí. Y yo hacía 2 meses que estudiaba y lo gané. Ah, bien. Así que pusieron, cuando se enteraron que era yo, pusieron una ley que decía que el que lo había ganado una vez no podía volver a concursar, bueno. cosa que no existía antes. Así que bueno, me dejaron afuera. Pero bueno. Y te dedicaste al periodismo, por lo menos el gráfico. Me dediqué a periodismo gráfico, básicamente. Ya empecé a escribir de a poco, me empezaron a pedir artículos de varios. Empecé a publicar en todos lados, en Clarín, en La Nación, una serie muy larga con alguien con quien ahora estoy muy peleado, que es Fontevecchia, en Perfil, sobre temas de globalización, que anticipó uno de mis libros. Sobre la globalización, y que creo que es el mejor y el que menos bola le dio a todo el mundo, como suele suceder, obviamente. 10 libros tenés, creo, conté yo 15. por lo menos. ¿15? Ah, bien. 15. ¿El último cuál es? ¿El medioevo peronista? El último es La Grieta, es un libro que escribí para la campaña, y el anterior es mi tesis sobre economía peronista, que fue mi tesis de graduación de la Universidad de Bolonia, y que el que guió la tesis fue nada menos que Loris Sanata, y que aprobé cum laude, así que estoy muy orgulloso de eso. Y ahora el año que viene sale, a los 10 años, sale una edición, una reedición con prólogos nuevos y replanteada un poco del libro que más vendió mío, que es El peronismo estúpido, 2015. Pasaron 10 años y creo que todavía dice muchas cosas. El primer libro tenía que ver, obviamente, con la globalización, ¿no? República de la Tierra, el fin de las modernidades nacionales. Un libro kantiano, puramente kantiano. Sí. Y dicen algunos que se acabó la globalización. Dicen que bueno, con el proteccionismo de Trump, con el Brexit, con el COVID y los efectos del COVID, y con alguna cosa más, y con Putin también, se terminó la globalización. Vos no coincidís. Bueno, ya van muchas veces que la dan por muerta, por un motivo o por otro. La globalización, hay que entender qué es a qué llamamos globalización. Una cosa son que los estados nacionales tengan políticas globales o no. Eso es un elemento, pero es solo un elemento. La globalización es sobre todo la ampliación de la escala de la actuación humana. Si vos tenés medios tecnológicos rudimentarios, lo que podés hacer influye en un espacio muy pequeño, y la organización social es un espacio pequeño, un feudo, una tribu, ¿no? A medida que los medios tecnológicos se van desarrollando, la capacidad de influir es mucho más grande y la organización política se adapta a eso. Los estados nacionales son hijos de la globalización, es decir, cuando se crearon los ferrocarriles, se crearon mercados ampliados, fábricas más grandes que producían para un mercado que no era local, sino nacional. Después eso se amplió a lo regional, tuvieron éxito los grandes países que tenían grandes extensiones, como los Estados Unidos o Rusia, fueron los más poderosos. Europa tuvo que unificarse para poder seguir compitiendo. Bueno, eso no va a parar porque la matriz tecnológica se sigue desarrollando. Claro. Y si vos mirás las empresas más importantes del mundo, Facebook, Tesla, Apple, lo que vos quieras, producen todas para un mercado global. O sea, la política puede tener marchas atrás y marchas adelante. Yo eso en mi libro lo llamo asincronía. Pero el empuje tecnológico hacia la ampliación de las capacidades humanas y por lo tanto hacia la globalización de nuestras acciones, de nuestras organizaciones, es indetenible. Se puede detener solo por causas catastróficas. Digo, la globalización se detuvo precisamente en un momento, a inicios del siglo XX, después del auge de la globalización bajo hegemonía inglesa del siglo XIX, se detuvo.
pero no fue una buena noticia, porque lo que siguió fueron las guerras comerciales, las guerras armadas, 2 guerras mundiales, un genocidio, y después siguió. Puede volverse atrás, sí, pero no va a ser una buena noticia, y me parece que ya lo empezamos a ver, ¿no? Cuando decimos la globalización se paró porque Putin, bueno, esas son las consecuencias de ir en contra de la lógica de la historia, que es a que los seres humanos compartamos espacios cada vez más grandes y estemos obligados a ponernos de acuerdo con gente cada vez más diferente. Hiciste tantas cosas en la vida, ¿los pendientes cuáles son? Bueno, por ahora estoy esperando a mi segundo hijo, Sí, a los 67, ya es bastante. No sé, yo no me fijo mucho en los objetivos. En principio termino mi mandato este año, me gustaría reelegir, quizás ser senador, no lo sé, la vida es... Vos imaginate que yo hago un chiste en mi biografía de Twitter que he pasado por varias reencarnaciones con el beneficio de no tener que antes morirme. Claro. O sea, arranqué como profesor de educación física, entrenador de voleibol, camionero, diputado nacional, periodista, escritor, y podía seguir un largo rato, profesor de tango, de inglés, podría estar bastante tiempo. Así que creo que hay que saber... Hay una frase muy linda al principio de la Odisea, donde el protagonista, Odiseo, dice, navegábamos, Ulises, ¿no? Odiseo es Ulises, navegábamos con la dirección de nuestro timonel y de los vientos. Y yo creo que en la vida hay que estar así, dispuesto a ver para dónde soplan los vientos y saber adaptarse dentro de lo que uno quiere, obviamente, ¿no? Pero hay que estar abierto a las posibilidades y a las oportunidades. Gracias, Fernando. No, gracias, muy interesante. No sabía que este iba a ser el tono y me alegro mucho de poder hablar de cosas. No sé si a alguien le interesan, pero... Yo creo que sí, bueno, lo dije al principio, necesitábamos media hora más por lo menos, pero bueno, los dejamos con las ganas, en la próxima los seguimos. Nosotros nos volvemos a encontrar en una nueva edición, en cualquier momento, una nueva edición de Bajo Recinto. Hasta entonces.